Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Son cordialmente bienvenidos a esta su casa en esta tarde. Qué alegría tenerlos conmigo en este momento para compartir la palabra de Dios. Gracias por darse el tiempo, por estar ahí delante de su aparato receptor para que estemos juntos compartiendo y deliberando a la luz de la palabra de Dios. El tema que le quiero compartir en esta tarde es aquel tema que yo creo que es sumamente vital para todos los que estamos aquí, precisamente por todas estas vivencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo. El tema es ante una encrucijada. Y he fundamentado el mensaje en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Por favor, cuando tenga oportunidad, léalo lo más pronto posible para que lo relacione con esta plática que le voy a compartir. Estamos hablando de encrucijada, o vamos a abordar ese asunto. Cuando hablamos de una encrucijada, estamos refiriéndonos a un tema que simbólicamente hablando hace referencia a una situación muy difícil, a una situación que confunde a la gente, a una situación que la hace dudar, de tal manera que no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. Es una situación donde las personas se sienten delante de un dilema. Pudiera ser que hay dos caminos a seguir, o más de dos, tres o cuatro caminos, no sabe cuál elegir. Es una situación donde la persona está perturbada. A eso me refiero cuando hablamos de encrucijada. Por ejemplo, si hablamos de un futbolista que ha hecho compromiso verbal con el dueño de un equipo, lo invitaron para que fuera parte de ese equipo. Él dio su palabra, verbalmente se comprometió. Pero una hora antes de él firmar el contrato que ya le tienen preparado, alguien le hace una llamada, el jefe o el dueño de otro equipo, y le ofrece una suma superior a él que la que le ofreció el otro personaje. En ese momento aquel futbolista entra en una encrucijada, está delante de una encrucijada, tiene un dilema en su alma, está deliberando si cumplir la palabra que dio o atiende a la otra propuesta que le están dando, la cual es más conveniente para él desde el punto de vista financiero. Esa es una encrucijada, implica un dilema. La palabra de Dios en ese pasaje que le acabo de citar, Éxodo capítulo 2, nos habla de un matrimonio. Él se llama Amram, ella se llama Jocabed. Son los padres de Moisés y ellos de pronto están puestos delante de una encrucijada, una gran encrucijada. Le voy a contar cuál es esa encrucijada en un momento, pero por ahora le digo que ellos salieron airosos de aquel dilema, aquella encrucijada, por medio de tres virtudes. Y de esas virtudes voy a hablarle. Voy a exponerlas una a una. La primera virtud que tenían este matrimonio es atrevimiento. Y es la razón por la que salieron airosos de aquella encrucijada. Resolvieron el dilema. No se quedaron estancados, sino que actuaron de inmediato. Había en ellos atrevimiento. La palabra de Dios nos dice en el pasaje citado que Faraón había dado la orden que todas las familias hebreas, esto lo cité hace un tiempito atrás en otro mensaje, Faraón había ordenado que todas las familias hebreas le dieran muerte a los hijos varones que nacieran. ¿Cómo? Tirándolos o arrojándolos al Nilo para que se ahogaran. Era una medida preventiva del rey, de Faraón, para detener la explosión demográfica del pueblo judío, porque estaba creciendo desmedidamente y él tenía miedo que se rebelaran contra los egipcios, ya que los israelitas estaban bajo esclavitud, bajo el gobierno de los egipcios. Así que en ese temor él da esa orden, es un decreto de parte del faraón. En ese momento, Amram y Jocabed, los padres de Moisés, entran en un conflicto, están delante de una encrucijada. ¿Por qué? Porque en esos días había nacido Moisés, él estaba recién nacido y tenían enfrente el decreto de Faraón. Así de que la encrucijada consistía en que tenían que decidir entre acatar el mandato del rey y entonces quedarse sin hijo porque lo iban a matar, o desafiar ese decreto del rey
proteger a su hijo y enfrentar las consecuencias que podían ser muy severas. Ese es el planteamiento que la palabra de Dios nos da en Éxodo capítulo 2. Hebreos, el escritor a los Hebreos, él reitera este asunto, nos da un comentario paralelo y dice las siguientes palabras en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice que por la fe Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ese es el testimonio del escritor a los Hebreos. Es decir, nos está compartiendo que este matrimonio optó por esconder al bebé, desafiando los riesgos que pudiera haber. Es decir, estuvieron dispuestos a correr los riesgos necesarios y desafiaron el mandato del rey. Eso es lo que ellos hicieron. Aunque había riesgos, tuvieron un tremendo atrevimiento. Es decir, fueron arrojados, fueron valientes. Eso es atrevimiento. Así que cuando usted esté delante de una encrucijada, y tal vez ahora mismo lo esté, sea atrevido, sea atrevida. Es decir, sea arrojado, sea valiente, porque habrá riesgos. Precisamente la existencia de riesgos cuando usted está delante de dilemas, de encrucijadas, es lo que demanda que haya atrevimiento. Si no hubiera riesgos, entonces no hay necesidad de atrevimiento, porque atreverse es ser valiente, es ser arrojado, y solo se necesita eso cuando hay riesgos. Piense, por favor, orándole al Señor. Ore a Dios y piense detenidamente. Digo que ore a Dios para que pida su guianza siempre que esté delante de una encrucijada, y piense detenidamente cuál es el camino que debe tomar y atrévase a tomarlo. Esa es una virtud importante para salir de las encrucijadas cada vez que la vida nos trae una de ellas frente a nosotros. Esa virtud la tenían Amram y Jocabed, y por eso salieron adelante. Otra virtud que ellos tenían y que ostentan de una manera muy visible en el pasaje es creatividad. La creatividad se define como la capacidad para inventar y crear. Creatividad es la capacidad de producir nuevas ideas y nuevos conceptos. La Biblia nos enseña en el pasaje que he citado que Amram y Jocabed tenían esa aptitud, es decir, tenían creatividad aquel matrimonio. Cuando ellos vieron que ya no podían esconder más al niño, recuerde que ya lo habían resguardado según el testimonio de Éxodo 2 y también el testimonio de Hebreos capítulo 11, lo habían resguardado por 3 meses, pero ya no podían esconderlo más. Lo que nos dice que el Estado egipcio hacía una buena supervisión para asegurarse que ninguna de las familias hebreas estuviera preservando a los varones. Así que fueron 3 meses, pero ya no podían preservarlo más, ya no podían esconderlo más. Así que ellos tuvieron que echar a andar su creatividad. Pudieron limitarse a decir, bueno, ya no podemos esconderlo más. Creemos que ya no hay otro camino no más de que arrojar a nuestro hijo al río como lo ha decretado Faraón y resignarnos a su muerte. No fue así, sino que ellos empezaron a echar a andar su ingenio, su creatividad. Ellos pensaron, ¿qué podemos hacer para seguir preservando a nuestro hijo a pesar de que ya no lo podemos esconder? Y entonces se hizo manifiesta la creatividad tremenda de aquel matrimonio. Pensaron primero en elaborar una arquilla de juncos, ¿recuerda eso? Lo mencionamos hace poco. El solo hecho de elaborar aquella arquilla ya era una manifestación de creatividad, porque ellos no eran fabricantes de barcos, pero ellos fabrican una arquilla de juncos, utilizan habilidosamente el papiro, el barro y la brea, de tal manera que construyen aquella arquilla y la impermeabilizan. El objetivo era, muy ingenioso, poner ahí al bebé dentro, para finalmente pretender que cumplían con el decreto del rey, porque ciertamente Moisés fue colocado en el río, pero lo iban a colocar dentro de aquella arquilla. ¿Ve? La escritura nos dice que Jocabed fue la delegada y ella llevó al niño dentro de la arquilla hasta el río. Pero vean lo que hizo. La Biblia nos dice que ella no arrojó al niño al caudal del río, sino que lo colocó en la orilla del mismo,
y lo ancló entre los juncos. Es decir, ella se aseguró que la corriente no se lo iba a llevar, lo dejó anclado entre los juncos, y dice la Biblia que lo dejó cerca del lugar donde la hija de Faraón descendía a bañarse. Después de que hizo eso, note que es una estrategia específica, que es un plan ingenioso, lo que aquel hombre y aquella mujer idearon. Después de que Jocabed hizo eso y se regresó a su casa, le pidió a su hija María, hermana mayor de Moisés, que para esas alturas tendría más o menos unos 12 años, le pidió que se quedara cerca, a una cierta distancia, para que ella mirara y observara qué sucedería con el bebé. Estaba preocupada y quería saber a ciencia cierta qué ocurría y cómo iba el plan. Ellos idearon esta estrategia a propósito, con la esperanza de que algo bueno sucediera. ¿Ve? Lo pusieron ahí anclado y lo pusieron cerca de donde se bañaba la hija de Faraón, porque seguramente tenían la esperanza que una de las mujeres que descendía y se movía por ahí se fijara en el niño y tuviera esperanza de alguna forma. Ellos no sabían qué pudiera acontecer, pero tenían la esperanza de que algo bueno sucediera. Todo fue planeado de tal manera que se creara la posibilidad que así fuera. Un plan ingenioso. Ellos tenían creatividad. Afortunadamente, Dios nos ha dotado a todos con creatividad. Eso es muy importante decirlo, aceptarlo, porque habemos algunos que de pronto decimos: yo cero creatividad, yo no tengo ninguna creatividad. Si usted alguna vez lo ha dicho, corrija ese pensamiento, porque lo cierto es que a todos Dios nos ha dotado de esa virtud gracias a Él. Dios nos hizo y Él es un Dios creativo, de manera que algo de su imagen está impregnado en nosotros y somos creativos. Vea usted si no. Escuché la historia de labios de una dama, su historia, una dama ya anciana que salvó su vida en medio de la persecución de los nazis, fingiendo ser una mujer polaca. De hecho, ella era habitante de Polonia, era ciudadana polaca, pero no era de sangre polaca. Ella era una mujer judía que vivía ahí en Polonia. A los 13 años de edad, esta muchacha, muy jovencita, se vio ante la angustiosa encrucijada de determinar si fingía ser polaca para salvar su vida, arriesgándose a ser descubierta y que la mataran por esa causa, o, escuche el dilema, o entregarse como los demás judíos a los alemanes para ser llevada a los campos de concentración y sufrir indecibles sufrimientos allá y muy probablemente encontrar la muerte, porque usted sabe que cantidades bárbaras de judíos encontraron la muerte en los campos de concentración. Ella estuvo ante ese dilema, decidió fingir, decidió hacerse pasar por polaca y correr el riesgo de ser descubierta y morir. Lo cierto es que la muchacha no fue descubierta, salvó su vida. Aquella decisión de fingirse polaca fue una combinación de atrevimiento y creatividad. Vea usted, todos somos dotados de creatividad y cuando hay esto se puede salir airoso delante de una encrucijada. Usted también, cuando se enfrente a una encrucijada, hoy o tal vez mañana, haga uso de su creatividad. Use la imaginación, por favor. Piense, orándole a Dios, como dije hace un momento, piense, ¿qué puedo hacer o qué más puedo hacer para salir librado de esta? Porque a veces se siguen ciertas acciones y otras acciones y otras, y a veces pareciera que las cosas siguen complicadas, como en el caso de Moisés, de Jocabed y de Abraham cuando intentaron librar a su hijo. A veces se ponen las cosas así, pero piense, porque usted tiene creatividad, haga uso de su imaginación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para salir librado, para mejorar esta situación, para salvar las circunstancias? Piense, por favor, nunca diga estoy frito. Esa es una expresión popular que yo sé que usted entiende. Nunca diga estoy frito. No importa qué tan angustiosa sea la encrucijada, qué tan difícil sea el dilema. Nunca diga eso. Piense en nuevas ideas. Dios lo va a ayudar.
Dios lo va a ayudar porque el Señor en Isaías capítulo 41 versículo 10 dijo, siempre te ayudaré. La creatividad es una virtud que nos puede ayudar a salir airosos cuando estamos delante de una encrucijada, de esas tantas que en un momento dado la vida trae. Yo creo que decir esto es oportuno, porque muchos de los que me oyen ahora tal vez estén delante de una encrucijada o de varias han estado por causa de esta epidemia. Por favor, use su creatividad. Estoy hablando de atrevimiento y estoy hablando de creatividad. Ahora voy con una tercera virtud que Jocabed y Amram tenían y la usaron para salir airosos de aquella encrucijada en la que estaban. Es confianza. Confianza. Los padres de Moisés no cayeron en el error de creer que bastaba con su atrevimiento y su creatividad para librar aquel dilema, sino que ellos entendían que era indispensable tener confianza en la bendición de Dios. No estoy hablando de confianza en cualquier cosa. Ellos entendieron que era indispensable tener confianza en la bendición de Dios. Y ellos esperaron esa bendición, esperaron que Dios les diera esa bendición. Ellos estaban esperando que Dios prosperara sus esfuerzos, que fueron muchos, para preservarle la vida a su hijo, del cual ellos entendían de alguna manera, por lo menos hasta en algún punto, que Dios tenía un propósito especial con Moisés. Por eso lo defendieron, y porque era su hijo desde luego, pero también entendían que Dios tenía un propósito especial. Ellos confiaban que Dios prosperaría su esfuerzo, y vaya que lo hizo Dios de una manera súper especial. Pareciera, cuando estudiamos el pasaje, que todo estaba asombrosamente orquestado. ¿Qué digo pareciera? Todo estaba asombrosamente orquestado. El Dios del cielo estaba interviniendo y Él había orquestado todo para que embonara perfectamente una escena con la otra. La Biblia nos dice que cuando Jocabed dejó al niño atorado entre los juncos y a su hermana supervisando, tiempito después bajó la hija de Faraón. Vea cómo una acción embona con la otra. Ahí estaba Moisés y en ese momento, por aquello de las causalidades de Dios, bajó la hija de Faraón a bañarse. Mientras se estaba bañando, ella de pronto avistó la caja, la arquilla. Le llamó la atención, tuvo curiosidad y mandó a una de sus criadas para que la trajera. Todo embonado, todo orquestado, lo puede mirar. Cuando una de sus criadas fue y lo trajo, la sorpresa fue que cuando abrió la arquilla había un bebé y ella reconoció de inmediato que era un bebé hebreo. Pudieron haber solicitado que se le matara de inmediato porque la hija de Faraón conocía el decreto, pero su corazón de mujer fue enternecido. Qué bueno que no fue un hombre, tal vez si hubiera sido un varón, Moisés hubiera corrido otra suerte. Pero fue una mujer la que lo encontró y su corazón de mujer, su corazón maternal fue conmovido, fue enternecido y quiso preservarle la vida al bebé. ¿Casualidad? No, fue una causalidad. Esas causalidades que Dios programa, que Dios orquesta, bendito sea su nombre. La bendición de Dios estaba cayendo. Cuando María, la hermana de José que avistaba cerca, que supervisaba cerca, miró que la mujer se agradó de Moisés, vino corriendo y le dijo: ¿quieres que busque de entre las mujeres hebreas una nodriza para que te cuide el bebé? Esa propuesta que María hizo a la hija de Faraón responde a una costumbre que tenía la aristocracia. Los aristócratas acostumbraban buscar nodrizas para criar a los bebés, a los niños. Así que la propuesta de María no estaba fuera de lugar, sino que estaba dentro del contexto cultural. Perfectamente entendible lo que ella hace y una estrategia extraordinaria. Una nodriza era una mujer que se contrataba, una mujer en lactancia, que se contrataba para que amamantara a niños ajenos, niños que no eran de ella. Así que lo que le estaba ofreciendo la niña era traer a una mujer que estaba lactando para que amamantara a este niño que la hija de Faraón había encontrado. Esta mujer, la hija de Faraón, accedió y le dijo: sí, búscame una mujer de entre las hebreas para que sea nodriza del niño. María corrió y la mujer a la que trajo fue su madre. Desde luego la hija de Faraón no sabía que era la madre de Moisés, pero ella fue la que vino. María la trajo.
Y entonces la hija de Faraón le dijo, cuídame a este niño, vas a ser su nodriza, lo vas a amamantar y yo te voy a pagar. Qué increíble, qué asombroso. Vea cómo las cosas se embonaron una con la otra. De la noche a la mañana, Jocabed, que había tenido a su hijo escondido 3 meses, lo había poseído de manera clandestina, ahora lo tenía y lo iba a tener por años de manera legal y todavía le iban a pagar por eso. ¿No es grandioso eso? Esa es la grandiosa, la maravillosa bendición de Dios. Es la bendición de Jehová. Amram y Jocabed confiaban en esa bendición y estaba cayendo, estaba viniendo, porque ellos confiaron en la bendición de Dios, no solo en su atrevimiento y no solo en su creatividad, es que salieron airosos de aquella encrucijada, resolvieron aquel dilema y Dios los prosperó de manera grandiosa. Cuando usted esté delante de una encrucijada, ahora o mañana, ya le dije que sea atrevido y sea creativo, pero por favor, por encima de todas las cosas, tenga confianza en Dios. Ya le dije, lo estoy diciendo porque tal vez a raíz de esta situación que hemos vivido por semanas, algunos estén delante de una encrucijada o hayan estado delante de varias. Confíe en la bendición de Dios, por favor. Dios lo va a ayudar. Dios lo va a ayudar. El Señor mismo lo dice en Isaías capítulo 41, versículo 10. Siempre te ayudaré. Esa es la promesa que el Señor hace. Permítame concluir diciéndole que en este momento la humanidad entera está delante de una gran encrucijada. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, estamos delante de 2 caminos. Es una disyuntiva. 2 caminos. Toda la humanidad está delante de. Uno de ellos es ancho. Un camino ancho. Es un camino fácil de transitar. Un camino de autocomplacencia. Es una senda de pecado. Pero su final es condenación eterna. El otro es un camino angosto. Por ende, es una senda difícil de transitar. Es un camino de autonegación. Es un camino de consagración a Jesucristo, el único Salvador y por ende de santidad. Pero su final es vida eterna. Muchas personas en el mundo van ahora transitando por el camino ancho, el que lleva a la condenación eterna. Otros, lamentablemente, escuche esto que le voy a decir. Otros, lamentablemente, yendo por el camino angosto, han decidido desviarse o cambiar la vía para regresar al camino ancho. Últimamente hemos escuchado, yo sé que usted lo ha oído, esto no está escondido para nadie, esto lo conoce el mundo entero. Últimamente hemos oído de famosos cristianos que le han dicho adiós al cristianismo. Hace un tiempo, una dama, cantante, profetisa, muy reconocida, dijo que se despedía del cristianismo, que se iba desilusionado, que no quería más saber nada más de este camino. Es duro decirlo, pero tengo que decir lo que algunos han dicho, lo que algunos han declarado. Otros más recientemente, un cantante de rap muy joven dijo que le decía adiós a la música gospel. En otras palabras, se está despidiendo del evangelio. Otro cantante de música rock hizo lo mismo hace muy poco tiempo. Y hace todavía más poquito tiempo, un escritor cristiano muy renombrado, muy prolífico en sus escritos, pastor o ex pastor ya a estas alturas, dijo que se despedía de su fe en Jesús, que ya no creía en Jesús y pidió perdón por las enseñanzas bíblicas que llegó a dar. Las revocó y dijo que se arrepentía de haber enseñado lo que había enseñado. Qué lamentable. A eso se le llama apostasía. Lo que quiero decir es que pareciera que todavía hay muchísimos que para ellos es un dilema determinar cuál es el camino que deben seguir. Sucede incluso con los que ya están en el camino angosto, como lo acabo de decir. Estas personas que acabo de mencionar con un grande respeto, desde luego sin juzgarles de ninguna manera, solo diciendo lo que está sucediendo, pareciera que todavía tienen un dilema.
No saben si seguir un camino o el otro, no saben cuál es el camino correcto. Pero este no debería ser un dilema, porque el Señor Jesucristo ha dicho de manera muy clara cuál es la senda a seguir. Lo dijo de una manera imperativa en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús fue muy categórico. No hay manera de equivocarse, no hay manera de dudar. El camino correcto, el camino que hay que seguir, es el camino angosto, el de la autonegación, el de la consagración a Jesús, el de la santidad, el que lleva a la vida eterna. Por eso yo lo amonesto a usted, con todo mi corazón en esta noche, a que sea atrevido, sea creativo para sortear los inconvenientes que puedan venir. Tenga confianza en Dios y por favor vaya por el camino angosto. Eso se necesita para ir por el camino angosto: atrevimiento, creatividad para sortear los inconvenientes y fe, confianza en la bendición de Dios, en la intervención de Dios. Una vez ahí, una vez que usted esté en el camino correcto, en el camino angosto, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Usted ha hecho la decisión correcta. Manténgase ahí, esté dispuesto a correr los riesgos hasta que llegue a la meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna. Yo quisiera que oráramos esta noche, muy específicamente, por las personas que todavía se sienten ante una encrucijada cuando piensan en la vida eterna, por quienes todavía para ellos es un dilema determinar cuál es el camino. Vamos a orar, que Dios nos ayude a determinarse bien, a entender que el camino angosto, el camino que implica seguir a Jesús, ese es el camino. Vamos a orar también para que a los que ya estamos en el camino correcto, a los que ya estamos en el camino angosto, el Señor nos ayude a permanecer. Y también le pido que oremos juntos para que Dios lo ayude a salir airoso a usted ante cualquier otra encrucijada delante de la cual esté en este momento. Padre Santo, yo te alabo por la verdad de tu palabra. Lamento, Señor, que ante esta gran encrucijada delante de la cual todos los seres humanos estamos, ante esta disyuntiva, los dos caminos, el de vida y el de muerte, todavía hay muchos que no saben cuál es el correcto. Y lamento más que haya algunos que ya yendo por el camino adecuado se han desertado porque están indeterminados. Lo lamento, no los juzgamos, pedimos misericordia para ellos. Pedimos que obres en sus vidas y los ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tanta gente, rogamos por tanta gente en el mundo que estando frente a la eternidad se sienten ante una encrucijada. Estando ante estos dos únicos caminos, el de la vida y el de la muerte, el de la condenación, el de la salvación y el de la condenación, no saben qué decidir. Se sienten en un dilema. Ayúdalos, Señor, a tener el entendimiento para determinar seguir la ruta de la vida, que ciertamente cuesta, ciertamente implica riesgos, pero la meta es grandiosa: estar contigo por la eternidad. Señor, oro también por los que ya estamos en este camino maravilloso de vida eterna, de salvación. Guárdanos, Señor. Presérvanos, amado mío. Ayuda a los que están para que la apostasía no los alcance, para que el engaño del enemigo no surta efecto en sus vidas. Establece, confirma a cada uno de los que caminan en tu sendero, Señor. Y también te ruego para que ayudes a todos aquellos que en este mismo momento están enfrentando encrucijadas, están delante de dilemas, 2 opciones, 3 opciones, 4 opciones, y es dificultoso para ellos determinarse porque las 3 o 4 opciones implican riesgos. Dale sabiduría para determinar el camino correcto, el atrevimiento, Señor, para correr esos riesgos, la creatividad para sortear los inconvenientes y la confianza en ti para salir airosos. En el nombre de Jesús. Amén. Es usted muy amable por concederme su atención. Qué alegría, hermanos, poder dirigirme a ustedes. Por favor, sigan orando, permanezcan en Cristo. Este es el camino.
Tengan buenas noches.